de Dios. Bienvenidos al programa radial Jesús es Amor. Bendiciones para cada uno de los que nos sintonizan en esta mañana. Como cada semana es un privilegio para mí poder traer una porción de la palabra, agradeciendo a Dios en primer lugar y también Radio Maranata por permitirnos estar en sintonía con cada uno de ustedes. En esta mañana yo te invito que si tienes una Biblia en mano, vamos a leer Primera de Samuel 16, del 14 al 23. Y la palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y nos dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Oremos por esta palabra. Padre amado, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos permites nuevamente poder escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Padre amado, ayúdanos, Señor, a entender, pero sobre todo poner en práctica lo que tú nos quieres enseñar. Sé tú hablando por medio de mi boca, porque yo sé y reconozco que solo instrumento tuyo soy, porque sin ti nada puedo hacer, Señor. Gracias por todo lo que tú haces y vas a hacer en nuestras vidas. También echamos fuera toda obra del enemigo que quiere interferir en esta hora, pues tú ya lo venciste en la cruz del Calvario. A ti, el gran yo soy, sea toda la gloria y sea toda la honra. Mis amados, vemos esta historia de cómo David tocaba el arpa para Saúl, porque un espíritu malo, dice, que se apoderaba, lo atormentaba a él, atormentaba al rey Saúl. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Pero ¿de qué dependía todo eso? ¿De qué dependió que le atormentaba un espíritu malo a Saúl? Que no lo dejaba tranquilo. Quizá no lo dejaba dormir, estaba inquieto todo el tiempo, pero era porque él había desobedecido al Dios Todopoderoso. Había desobedecido una orden específica que Dios le había dado, que Dios le había otorgado. Saúl, aquel rey escogido por Dios, al cual
le dio tantas victorias. Pero hubo un día que Saúl no siguió las instrucciones al pie de la letra como Dios se la había dado. Había desobedecido. Y este era el pago a esa desobediencia. A veces nosotros no nos explicamos por qué pasamos por situaciones a las cuales no deberíamos de pasar. Pero si nos ponemos a pensar, muchas veces desobedecemos a lo que Dios quiere que hagamos. Así como le pasó a este rey Saúl. Porque Dios específicamente le había dado esas instrucciones, como lo podemos leer aquí mismo en 1 Samuel 16. Perdón, es 1 Samuel 15, donde nos dice del 7 en adelante. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el presentar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Vemos aquí cómo Saúl había sido desechado como rey. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque él en su pensamiento creyó que estaba haciendo el bien.
porque le había perdonado la vida a Agag. Y no solo eso, se habían llevado lo mejor de las ovejas y el ganado mayor para hacerle sacrificio a Jehová, un sacrificio que él no había pedido, que a él no le agradó, porque él específicamente le había dado la orden que todo eso debía ser destruido. Mas Saúl no lo hizo. Y vemos aquí que esa desobediencia le costó su reino, porque fue destituido. Y es por eso aquí empieza a atormentarlo este espíritu mal. Y aquí vemos cómo Dios ya tenía un nuevo rey, su suplente, quien era aquel joven hermoso, valiente hombre de guerra, David. Entonces dice su palabra que los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Pero no iba a ser cualquiera el que iba a llegar al palacio, porque Dios todo lo tiene preparado y todo lo hace perfecto. Quien iba a llegar al palacio era aquel joven de buen parecer, aquel hombre de guerra, aquel hombre valiente que iba a ser en el futuro, David. David llega al palacio. David llega al palacio con un propósito, aquel propósito que Dios ya tenía sobre él. Porque cuando David llegó al palacio, ya había sido ungido como el próximo rey. Pero él no iba a entrar en ese momento como el rey, no. Él entró a tocar el arpa para que Saúl pueda haber sido puesto en paz de aquel espíritu que lo atormentaba. Porque dice que entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Lo más importante, era un ungido de Jehová, tenía la gracia de Dios. Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. David fue enviado al palacio. Pero ¿qué significa el arpa? El arpa simboliza el vínculo sobre el cielo y la tierra, que cambia la atmósfera. No es el arpa que mueve al cielo, es la adoración de quien la toca. Y todo tiene un propósito. David sabía adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de David, aquel joven que era el que cuidaba las ovejas. Allá en la montaña, él solo con sus ovejas, allí él aprendió a adorar a Dios de corazón. Ahí él tocaba para Dios su arpa. Mas David no se imaginaba que Dios ya tenía un propósito para él, que David iba a ser el próximo rey. Y todo eso tiene un propósito, porque David fue enviado al palacio, no como rey de inmediato, pero fue enviado a ser entrenado, a que David conociera y se fuera adaptando a lo que él estaría a cargo, aquel reinado.
Dice su palabra que cuando David tocaba el arpa para Saúl, él se calmaba y se ponía bien. Y el espíritu malo se apartaba de él. Pero como lo dije antes, no era el arpa, era la adoración de David. Esa adoración genuina de corazón. Vemos también que dice su palabra en el 21, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Aquí empezamos a ver cómo Dios empieza a actuar en la vida de David. David es enviado al palacio para tocar el arpa. Pero cuando estuvo delante de David, delante de Saúl, Saúl le amó mucho y lo hizo su paje de armas. ¿Y qué es un paje de armas? El que estaba a cargo del armamento del rey. Yo me imagino que era el que ponía todo el armamento junto cuando iban a una batalla. El que limpiaba la espada, el que limpiaba el escudo, el que ponía todo en orden, ese armamento. Y me impresiona, había leído yo esta palabra antes, pero hoy el Señor me mostraba cómo David estaba siendo instruido. Porque David era un joven que sabía de las ovejas, sabía cómo cuidarlas, cómo alimentarlas. Incluso había peleado con un león, un oso, pero nunca había estado en una guerra peleando con esos guerreros armados. Pero aquí él llega al palacio para tener su entrenamiento. No solo para ser un buen soldado, no, para ser el rey el cual había sido ungido. Ahí él aprendería los movimientos del palacio. Ahí él estaba aprendiendo cómo se manejaba todo. Desde el armamento donde fue a lo que a él se le puso a hacer el paje de armas. Estar cerca del rey. Pero era el propósito de Dios que estuviera cerca de Saúl para que así él fuera aprendiendo. Porque Dios siempre nos prepara. Y ahí Dios estaba preparando a David para cuando se llegara el momento de tomar el lugar de Saúl. Y lo puso cerca de él. Porque ese era el lugar que iba a ocupar un día, el lugar de Saúl. Él estaba ahí para aprender a manejar las armas, a manejar todo lo que tenía que ver con el palacio, lo administrativo, como también lo de las guerras. Y así Dios prepara a cada uno de nosotros para que hagamos su voluntad. Es por eso la importancia de tener esa comunicación constante con Él, porque así Él nos prepara, Él nos da las instrucciones. Hay muchas cosas que a veces no las entendemos. Esos propósitos divinos, como quizá David en aquel momento no entendió el por qué llegó al palacio a tocar el arpa. Pero ese era el comienzo de su reinado, el comienzo de su preparación. Aunque él ya había sido ungido, pero él aprendió algo muy importante: a ser paciente. Aprendió a tener fe. Aprendió de la humildad. Porque él sabía que él iba a ser el nuevo rey.
Pero sin embargo empezó de abajo, aprendiendo, me imagino, cada cosa que Saúl enseñaba y que David mismo aprendía viendo hacer las cosas. Aquel joven hermoso que tocaba el arpa, el nuevo rey, pero con un corazón lleno de gratitud a Dios. Un corazón limpio, humilde, como el que quiere Dios que tengamos nosotros. Todos somos capaces de hacer las cosas. Solo depende de cada uno de nosotros que pongamos el empeño de hacerlo, porque Dios nos lo da. Pero también Dios nos prepara, porque Él no nos va a mandar a la guerra sin un equipo especial que necesitamos, así como lo hizo con David. David tenía que aprender a ser un guerrero. David tenía que aprender a ser el rey. Y qué mejor que estar dentro del palacio para aprenderlo todo. No le fue fácil, porque no fue fácil su trayectoria. Porque no fue de hoy a mañana que él recibió el cargo de rey. No, pasaron muchos años. Y en todos esos años también David sufrió. La vida del rey David nos enseña la fe, la humildad. Su historia nos enseña a ser valientes ante los problemas, a buscar el propósito divino. También aceptar nuestras fallas con arrepentimiento. Y valorar la paciencia mientras esperamos el momento indicado para cumplir nuestros objetivos, nuestro propósito, lo que Dios nos ha entregado. David sirve a Saúl mientras espera su turno. Porque David sirve como paje de armas, esperando a que llegara el turno de que Dios lo pusiera como rey. Y aprendió mucho porque cuando leemos su historia vemos el buen guerrero en que se convirtió. Porque siendo joven derrotó a Goliat sin tener las técnicas de un guerrero ahí, pero tenía la gracia de Dios, la confianza en Dios, y fue Dios poniéndolo ahí a vencer a Goliat. Luego se hizo un guerrero fuerte, el cual venció en muchas batallas, el cual también después trajo que Saúl empezara a sentir envidia de él. ¿Por qué? Porque toda la gente hablaba de lo bueno que David era, el buen guerrero. Empezaba a decir, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Ahí empieza la envidia, empieza Saúl a ver que David estaba haciendo mejor que él. Quizás ahí empieza a darse cuenta que él era el sucesor, el nuevo rey, a que Dios había ungido. Y empieza esa persecución hacia él para querer matarlo. Pero todo tiene un propósito. Y Dios tenía ya marcado el propósito de David. O sea, la vida de David no fue fácil. Sufrió persecución. Sufrió muchas cosas. Pero sin embargo, él no se dio por vencido. Siguió adelante lo que Dios le había dado para que se cumpliese. No se dio para atrás. Esto nos inspira a que nosotros también sigamos adelante. Que no importa lo que tengamos que pasar, lo que tengamos que sufrir. Tenemos que cumplir el propósito que Dios ha puesto en nosotros.
No podemos dejarnos vencer, derrotar por el enemigo fácilmente, porque Dios nos da las armas para pelear. Debemos de estar fuertes, firmes, pero sobre todo en la obediencia al Dios Todopoderoso, porque vemos cómo aquí David fue obediente a Dios, por lo cual fue ungido como rey, mientras que Saúl desobedeció y lo perdió todo, perdió su reinado, perdió la confianza que Dios tenía en él. ¿Por qué? Por desobedecerle. Esto nos enseña que tenemos que ser obedientes a nuestro Señor Todopoderoso. Tenemos que ser pacientes, como lo fue David. David fue paciente esperando el tiempo perfecto que Dios tenía para poder ser llamado rey, aunque ya había sido ungido. Pero tenía que pasar por el entrenamiento, por el proceso. De esa misma manera tenemos que hacerlo nosotros. Tener que pasar por el entrenamiento, por el proceso, que muchas veces no es fácil, pero eso nos hace fuertes, porque todos somos capaces de hacerlo. Es por eso que hoy yo te invito a que sigamos adelante, buscando de Dios siempre, a que no nos demos por vencidos y que sigamos las reglas que Él nos da, la obediencia, el amor a Él y al prójimo, la paciencia, que nuestra fe crezca día con día. Y es por eso que si aún tú no la conoces, nunca es tarde. Solo arrepiéntete de tus faltas, pídele a Dios de corazón que te perdone y que escriba tu nombre en el libro de la vida, para que de esta manera tú también puedas ser acreditador de la vida eterna. Y seguir las instrucciones que Dios nos da y seguirlo a Él, que Él es el camino, la luz verdadera, la luz del mundo. Y Él es el único que puede ayudarnos a seguir adelante. Así como lo hizo el rey David, nunca se dio por vencido. Y aunque también no era perfecto porque se equivocó muchas veces, pero lo reconoció y pidió perdón de corazón a Dios. Y Dios le perdonó. Y fue un rey que hasta el día de hoy su historia no se termina. Su historia sigue. No dejemos de buscar de Dios, de creer en Él, de confiar en Él siempre. Aunque veamos que todo está perdido, que estamos en cuatro paredes, que no hay una salida. Pero con Dios la hay. Dios siempre tiene una puerta abierta para cada uno de nosotros. A David no se le hizo fácil. Pasó días que lo perseguían. Días en que tenía que esconderse en las cuevas. Pero él no dejó su propósito. Él sabía que tenía una promesa de Dios. Y que cuando Dios promete algo, siempre lo cumple. Y así cada uno de nosotros también tenemos un propósito en esta vida. Sigamos ese propósito, no nos demos por vencidos. Padre amado, en esta hora te damos gloria, te damos honra. Gracias, Señor, porque tú siempre estás advirtiéndonos, enseñándonos, preparándonos para el propósito que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a estar fuertes en el Espíritu, ya que estamos viviendo tiempos difíciles. A que no dejemos de buscar de ti, a que seamos obedientes. Padre amado, en esta hora te pido por la paz de tu pueblo de Israel. También te pido, Señor, que pongas esa sabiduría en todos los gobernantes del mundo, Señor, para que hagan lo correcto y que sean obedientes a ti, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a los que tienen una dificultad, una enfermedad o cualquier problema que estén pasando, Señor.
Sé tú dándoles fuerzas nuevas. A ti el gran yo soy, sea toda la gloria y toda la honra. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Pueblo de Dios, que Dios les bendiga y les guarde y sigamos adelante. Amén y amén. El Ministerio Evangelístico Jesús es Amor presentó el programa radial Jesús es Amor. Escúchanos en este mismo horario y con esta emisora. Para oración y apoyo espiritual puede comunicarse al teléfono 678-848-8091 con mi hermana Roxana Kirby.